Hola, bienvenidos a este podcast nuevamente, aunque digo nuevamente, pues como una formalidad, porque de hecho este es el primer episodio. Acá hablaremos de algunas cosas que manejo y otras cosas que no manejo tanto, pero que sí me gustan, como el caso de hoy, que tiene que ver con plantas. Bueno, yo estuve leyendo hace poco tiempo un trabajo interesante del doctor Mauricio Díaz Granados, que ahora es el director científico del Jardín Botánico de Nueva York. Y este tiene que ver con diversidad de biogeografía de plantas comestibles colombianas. Lo que voy a hacer en este podcast es resumir este artículo que es muy interesante y dar algunas opiniones críticas, porque si no critico me aburro sobre los postulados de este artículo. Entonces, ¿qué es lo que se trata acá? Los autores hablan sobre unas preguntas muy complicadas. Por ejemplo, ¿qué plantas podemos comer en Colombia? Es complicado porque si se nos va la mano, como supongo que le pasó a muchos de nuestros antepasados, pues se comieron lo que no debían y se murieron, ¿no? Entonces ya no pudieron contar el chiste. ¿Dónde las encontramos? ¿Qué aprendemos de esto? Y lo hacen mediante una revisión en dos fases. La primera fase lo que hacen es miran cuáles son todas las plantas comestibles. Juntaron más de 10 bases de datos con una lista publicada de plantas útiles en Colombia. Y para saber si algo se puede comer o no, pues ¿cómo sabemos? Nos basamos en una información que ya está en estas bases de datos. La FAO cuenta con un censo global donde se dice cuáles especies se utilizan a nivel agrícola. Entonces, ¿qué sigue allí? Cuando nosotros comparamos la lista total de las especies que tenemos con la lista que según la FAO se puede cultivar, entonces nosotros podemos tener la idea de cuántas de esas especies comestibles son mainstream, o sea, cuánto de verdad nos comemos y cuántas son de comer, pero casi nadie se las come porque les olvidó o porque solamente salen en una temporada pequeñita o porque saben horribles y aunque se puedan comer y no nos vamos a morir, pues saben horribles, ¿sí? En la segunda fase, ¿qué hicieron? Para determinar dónde se ubican estas plantas y cómo se distribuyen las especies a lo largo y ancho del país, pues cogieron registros de herbario de estas especies. Entonces, si yo voy a un páramo y encuentro un tuno, que vamos a hablar harto de tunos, y me lo como y veo que no me muero, pues entonces cojo un pedacito de esa planta, la llevo a herbario, pues es una simplificación de lo que estoy diciendo. Pero es importante que este reporte esté georreferenciado, o sea, no simplemente voy a decir la cogí en el patio de mi abuelita, sino que tengo que poner un punto de GPS. ¿Por qué? Porque ese punto de GPS lo voy a poner después en un mapa y ese mapa lo meto en un programa aburridísimo donde puedo dividir esa información por departamentos, por regiones, subregiones, cuadrículas y cosas como estas. Bueno, esto no, de hecho no fue el primer intento, no ha sido el primer intento científico para hacer un listado de plantas útiles durante Colombia. Podríamos decir que, al menos en nuestra era, el primer esfuerzo que se hizo fue en la expedición botánica, que empezó en 1783, que si bien no era una iniciativa que buscara solamente plantas comestibles, porque pues no creo que a Mutis le interesara cuántas miconias se podía comer, no, no lo veo tan goloso, sobre todo teniendo capitanes y venados, pues no lo veo comiendo pepas como un animal de monte, ¿no? Sino más bien buscaba era inventariar las plantas que le fueran útiles a la corona, antes que pudieran dar algo. Y posteriormente, a mediados del siglo XIX, se publicó el primer compendio que estaba dedicado a ese tema, que se llamaba Plantas útiles de la Nueva Granada, a cargo de José Jerónimo Triana en 1858. Eh, Uno de los grandes botánicos de Colombia, que es el jesuita Enrique Pérez Arbeláez, publica el primer tomo de la obra Plantas útiles de Colombia. Un trabajo que se completó en 1947 y no en 1978, como dice el artículo. Y que ha tenido varias reediciones que de pronto uno lo puede encontrar en la casa de una abuelita, aunque de seguro la abuelita no lo leyó, porque pues nadie va a leer un artículo que habla de un montón de pepas que nadie se come. Pero estos primeros trabajos lo que hicieron fue recopilar principalmente el conocimiento de plantas de la región andina. ¿Por qué? Pues porque hay más gente en la región andina y Pérez Arbeláez no creo que se fuera a la Amazonía a que se lo comiera un güiro.
Entonces, al ser la región más explorada, pues tenemos el mayor número de ejemplares de herbario y algunos de esos con georreferenciación. Bueno, se han publicado también otros trabajos sobre plantas útiles específicos a otras regiones, como en la Amazonía, en el Pacífico Nariñense, en la cuenca del Orinoco. Pero entonces vamos a ver qué fue lo que se encontró en este artículo de 10 granadas. Hay un resultado que me pareció notable del estudio, y es que los autores dicen que de todas las plantas que hay, más o menos hay 3.805 especies comestibles en Colombia. 3.805 especies, que es comida de culebras o comida de micos, porque eso yo no me lo como. De estas, el 73.8 son nativas. El 17% de todas las especies comestibles en Colombia son especies cultivadas, o sea, apenas 662 especies. Pero de todas las especies que cultivamos nosotros, solo 158 son nativas. Vamos a entender otra vez esto. Hay 3.805 especies de plantas que si no las comemos no nos morimos. Puede que nos duela la barriga, pero no nos morimos. Mm, de esto cultivamos solamente unas poquitas, 662 especies. Pero la mayoría de estas especies no son de acá. Solamente 158 especies de esas 662 son nativas. En cuanto a la distribución por familias botánicas, debemos sacar algunas que son muy importantes, pero que principalmente son introducidas. Por ejemplo, los cereales. La mayoría de cereales que tenemos nosotros cultivados no son colombianas, ni siquiera el maíz, porque pues el maíz no es nativo de Colombia, ¿no? Ni de Venezuela, así que pues podemos quitar esa discusión de que si la arepa es colombiana o es venezolana, porque es evidente que la arepa es de Promasa. Eh, Excluyendo estas familias, las especies con más especies comestibles incluyen las melastomatáceas, que son los siete cueros, los tunos, la guayaba coronilla de esos. Pues yo la verdad nunca me he comido un siete cueros, aunque hay gente que se come las flores. Pues es como demasiado no para mi gusto. Y la guayaba coronilla sí es muy rica, pero siempre está podrida. Otras son las malváceas, como el cacao y el algodón. ¿Mm? El algodón no se puede comer a no ser que uno se le lamba una camiseta, pero el aceite de algodón sí se puede consumir, ¿no? Las moráceas, que son las moras y los higos, la familia de las moras y los higos. Hay muchos higos que son comestibles, pero no son sabrosos, a no ser que seas una guacharaca. Las anonáceas, como las guanábanas y las chirimoyas, que esas sí son ricas, aunque algunas duelen la barriga. Y las mirtáceas, que son las guayabas, que tienen un montón de especies muy interesantes. Me acuerdo en Sibundoy que me comí una guayaba que sabía a coronilla y era pequeñitica, muy interesante. Ahora, en cuanto a géneros, ya vimos las familias que tienen más especies comestibles, ahora los géneros que tienen más especies comestibles son, en primer lugar, en primer glorioso lugar, las guamas, 84 especies, también comida de micos. Pasifloras, curubas y granadillas, 73 especies. Ahora hay una salvedad. Hay muchas especies de pasiflora, como una que se da en la región donde vivo yo, pasiflora biflora, que hombre, de comer eso puede comer, pero no creo que me vaya a sacar de la hambruna, pues porque no sabía nada. Es lo que en el campo nuevamente llaman comida de culebras. Seguimos con miconia, que son los tunos. Los tunos son unas pepas de monte que son dulcecitas y que si estás perdido, al menos te va a dar la ilusión de que no vas a morir de hambre. Siguen los solanum, que es un género con especies muy, muy importantes. Tenemos el tomate, el lulo, las papas, y de estas hay 61 especies que son comestibles. Por supuesto, hay un montón más, como el lulo de perro y el tomate de perro, y todo de perro porque lo que no se puede comer en Colombia le ponen el nombre de perro. No sé por qué, pues no le daría a mi perro realmente estas cosas, ni porque me hicieron gran daño. Continuamos con Puteria, que está, por ejemplo, el caimo y el mamey, con 54 especies comestibles. Jamás me imaginé que hubieran tantos mameis. Me pregunto si todos de esos pintan de amarillo la boca. El siguiente es Protium.
Y esto con qué se come no tengo ni idea qué sabe un Proteum. Y creo que el nombre mismo no me da confianza. 33 especies. Después, Anona. Estas son las guanabanas, las chirimoyas, los anones con 32 especies. Y por último en esta lista aparece Bacteris, que tenemos el chontaduro, el corozo, estas palmas, que tienen 28 especies, todas muy sabrosas y buenas para la vitamina. Lo siguiente que hace el estudio es mostrar en dónde las encontramos, dónde encontramos estas palmas, estas guamas, estas curvas, estas chirimoyas, estos tunos y estos protium que me siguen sin dar confianza. Y como era de esperarse, la mayoría de los registros de plantas comestibles provienen de los departamentos andinos, en especial del norte de los Andes. A la cabeza tenemos Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Meta. ¿Por qué? Pues porque acá vive más gente. Entonces, pues la gente mete más plantas en herbario y le mete más GPS porque de pronto, si yo me tengo que ir al Bichada, que ahora hablamos del Bichada, y tengo que hacerlo de afán porque me pican los moscos y me da malaria, pues no voy a tener tiempo para tomar datos de GPS. Entonces, estos departamentos han sido más explorados, tienen más registros. Por otro lado, el Cesar, el Arauca, el Bichada y el Guainía son los departamentos que tienen menos reportes en herbarios. Pues a mí me sorprende mucho en este aspecto la falta de registros para el departamento del Cesar, que es un departamento relativamente central que nos ha dado muchas cosas, entre ellos eh, parte del vallenato, que no tiene nada que ver con plantas, pero pues si el vallenato llega, ¿cómo no van a llegar los ñames del Cesar, no? Mm, el Cesar, al igual que otros departamentos por donde pasa el Magdalena, tuvo una época dorada, porque por este río era el que pasaba toda la carga del país y era posible colectar plantas allí. Entonces, me parece un poco curioso. Ahora, Patiño, cuando habla en su libro Historia y dispersión de los frutales nativos del Neotrópico, cita a otro señor que se llama Aguado hablando sobre las plantas comestibles del Cesar y dice que efectivamente sí habían. Dice que Gonzalo Jiménez de Quesada cuando pasó por el Cesar vio un montón de recursos alimentarios que le permitieron quedarse allí varios meses, aunque nuevamente me imagino que Quesada pues lo que hizo fue zapotearle la nevera a los indígenas y no necesariamente se puso a buscar especies silvestres. ¿Sí? Ahora, que la falta de plantas comestibles en otros departamentos pues pudiera explicarse por otras cosas, además de la falta de colecta, porque pues no todos los departamentos tienen condiciones para encontrar plantas comestibles. No pongamos un ejemplo tan extremo como la Guajira, que hay trupillos y malboros y whisky, sino otros departamentos que tienen algo más de diversidad como el Bichada. El Bichada es en gran parte una sabana enorme. Incluso hoy en día las comunidades de allá, por ejemplo los icuanis, los que llaman guajivos, parecen tener dificultades para encontrar plantas que se puedan comer en estas sabanas del departamento. Y ellos han sido más cazadores de sabana, pescadores, que recolectores. Bueno, esto creía yo al menos porque el mismo Patiño en citando a Rivero en 1956, dice que, voy a leerlo directamente, dice, las tribus de los llanos orientales han sido decididamente frugívoras. Los guajivos y chiricoas vivían de frutas silvestres. Guajivo es otro nombre que se le da a los icuanes, como habíamos dicho. Me sigue pareciendo peculiar ese dato y no sé si Rivero realmente vio a los icuanes comiendo pepas de monte o se lo imagino. Pero bueno. Mm, en las primeras etapas de la agricultura, muchos grupos nómadas desarrollaban agricultura itinerante. ¿Qué es esto? Es un manejo, agroforestal en el cual la comunidad o las comunidades indígenas se desplazan de sitio A a sitio B siguiendo las temporadas de fructificación de lo que ya se ha sembrado antes. Entonces, yo me pongo en este sitio a comer pepas de chontaduro y dejo ahí la pepita, ahí me sale el árbol y yo sé que a los 8 años, pues vuelvo ahí van a ver chontaduros fructificando. Y 2 kilómetros más para allá yo me comí una guama y entonces ahí se va a dar otro árbol. Entonces voy dando vueltas en mi territorio porque conozco que en algunos meses del año va a fructificar una vaina, en otros meses va a fructificar otra y que siempre voy a tener comida. Esa agricultura itinerante pues es una de las primeras formas de agricultura no intensiva. Y bueno, y estos grupos puede que hubieran entrado en contacto con otros grupos indígenas que eran agricultores de raca mandaca y pudieran incorporar
agricultura tecnificada como lo hacían los sedentarios. Es posible que este haya sido el caso de los Sicuani, ¿no? Que se juntaron con otros, les aprendieron mañas y los otros les aprendieron mañas a los Sicuanis y todos felices comiendo pepas. Siguiendo con los Sicuanis, ellos tienen un mito de origen, al igual que muchos otros grupos indígenas, donde se dice que la comida cultivada, perdón, surge a partir de algún lado. En el caso de los Sicuani dice que surge de las ramas de un árbol, del árbol Calihuarí. En las transcripciones de ese mito se enlistan algunas plantas cultivadas de los Sicuani. Y es notable que muy pocas de ellas, cuando los Sicuanes dicen, sí, es que de ese árbol nació esta planta y esta otra planta cultivada y esta otra planta cultivada y de este árbol salió el arroz roa y de este árbol salió el frutiño y de este árbol salió el chocolisto. Muy pocas de las plantas que ellos citan son realmente provenientes de los llanos. Cuando entonces vemos las transcripciones de esto, dice que de las ramas de ese árbol salió la caña, salió la batata, que de pronto sí se dio allá en esa zona, salió la yuca, salió el plátano, mm, pero no más que eso. Entonces vivir de frutas silvestres en el Bichada no es sencillo, si es que alguna vez siquiera fue posible. Ahora, en cuanto a especies endémicas, hay una gran cantidad de ecosistemas en los Andes, que refleja pues una cantidad mayor de especies endémicas en el país. Es bien conocido que a mayor diversidad de ecosistemas en un área pequeña, pues entonces hay una tasa de endemismo mayor. Pero esto es una ventaja por un lado, pero también es una desventaja por otro, y es que al tener un rango de distribución pequeño, pues hay un mayor riesgo de extinción. Y esto el estudio lo muestra, que la mayoría de las especies comestibles, o no la mayoría, pero muchas especies comestibles tienen distribuciones altamente restringidas. Por ejemplo, el 59% de todas las especies de plantas del estudio están en apenas 5 departamentos, que digamos que en muchos casos son los departamentos andinos, y casi el 21% son exclusivas de un único departamento. Entonces, pongamos un ejemplo, Passiflora antioquensis, solamente está en el departamento de Antioquia, aunque mentira porque yo me la encontré por allí. Entonces, este endemismo es algo que tenemos que tener muy en cuenta para la conservación de plantas comestibles, como menciona el artículo. Ahora, ¿qué nos queda con tanta diversidad? ¿Para qué nos sirve esta vaina? Es un hecho que las plantas comestibles silvestres se están perdiendo y el respeto se está perdiendo, entonces tenemos que hacer algo y que alguien piense en los niños, entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo lograr que las comunidades, especialmente las comunidades que conviven con estas especies, reconozcan lo que hay. Y digo reconozcan pues porque mucho de este conocimiento se ha perdido, incluso en las comunidades que consideramos tradicionales. Además de reconocerlas, tienen que apropiarse de ellas. Es un proceso supremamente importante. Tienen que aprovecharlas y solamente así pues van a poder conservar esta diversidad tan enorme que es muy difícil de manejar porque son demasiadas. El proceso de identificar lo que se puede comer y lo que no se puede comer está muy ligado a nuestra manera de conocer el mundo. ¿Cómo es? Digamos, pongamos un ejemplo. Lo primero es observando lo que comen los animales. Entonces yo llego a colonizar una nueva zona donde ya no hay gente porque los zombies se los comieron y después los runchos se comieron a los zombies, entonces quedó sin humanos la zona y yo no sé qué se puede comer y qué sí se puede comer porque toda la vida he estado comiendo como en el árbol de los iguanes, chocolisto y arroz. Entonces empiezo a colonizar. ¿Cómo hago para saber qué se puede comer y qué no se puede comer? Miro los animales y los miro suficiente tiempo, ¿no? No simplemente basta mirarlos un rato porque pues puede que como el elefante vaya a morir en soledad. Después, otra manera es probándolo, oliéndolo, tocándolo un poquito y si veo que evidentemente no es peligroso, o sea que el mico que se lo comió no cayó a los 10 metros muerto, pues entonces ahí ya puedo saber más o menos qué se come. Si tengo la suerte o la desgracia también, no ignoremos ese proceso de entrar en contacto con otras culturas. Entonces incorporamos lo que tenga esa cultura y comparto las comidas comestibles que yo ya descubrí que no me van a matar, comparto la preparación
incluso comparto la cultura inmaterial sobre la comida. Entonces comparto mis mitos, comparto mis usos sobre la comida, sea cultivado o sea silvestre. Y todo este acervo de conocimiento se transmite de generación en generación. Pero, ¿cuál de ese conocimiento vale la pena transmitir? ¿Sí? Quiero hacer énfasis en algo que considero que es muy importante en este proceso y es algo que yo llamo la sacralización de conocimiento. Y es algo que convierte una pieza de información en algo que sea digno de transmitirse, porque pues yo puedo saber muchas cosas, pero si no vale la pena transmitirse, yo no creo que mi amplio conocimiento sobre estadísticas de Santa Fe pues sea digno de transmitirse después de un cataclismo humano. Esto es lo que convierte un dato en una tradición, y esto es muy importante. Volviendo a los Sicuani, tanto sus hallazgos de plantas comestibles, silvestres, la agricultura itinerante, lo que veíamos que empezaron a sembrar de una manera muy parsimoniosa, y su transición del nomadismo al sedentarismo, que posiblemente incluyó primero especies de árboles que fueron comestibles como palmas, como caimos, y además la agricultura aprendida cuando se juntaron con otras naciones indígenas, se incorporó a la cultura, se amalgamó con su cultura y eso les permitió que se transmitiera. Mucho de este conocimiento luego se transmite codificado simbólicamente en los mitos, como lo que veíamos de las ramas del árbol Caliawari. Caliawiri, Dios bendito. En esto, entonces, el mito es la historia que sintetiza los principios de la sociedad. ¿Sí? Dice qué es lo importante de una sociedad y ayuda a que la práctica se perpetúe. Ahora que en nuestras culturas occidentales también tenemos estas mitologías. Son cosas que damos por sentadas, simplemente por el peso de la repetición y que nosotros consideramos que son importantes a nivel cultural. Mm, Pensemos en la tradición cristiana. El pan de cada día que pedimos en el Padre Nuestro tiene algunas de las mismas connotaciones simbólicas que tiene pues en otros grupos humanos. El pan como símbolo que sostiene la vida, o en la tradición de Boyacá y Santander, el guarapo, que es el sostén de los trabajadores, y la mínima cortesía de lo que se le debe dar a un visitante, ¿no? Porque como me dijo un gran sabio, el guarapo no se vende, el guarapo se regala. Entonces, esto hace parte de cultura. Estas son cosas entonces incuestionables. Son principios de los cuales se aferra una cultura para poder progresar, para poder medrar. Mm, pero lo que cambia en nuestros días es el proceso mediante el cual introducimos y aprendemos a valorar un producto, un alimento y una especie. ¿Cómo lo sacralizamos? ¿Qué es sagrado para nosotros? Sagrado significa algo separado para un propósito. Entonces, hoy la búsqueda de especies comestibles ya cambia de responsables. Ya nosotros buscamos qué se puede comer y qué no se puede comer, no necesariamente porque perseguimos un mico a ver si se va a morir después de comerse un hongo. Lo hacemos de otra manera. El proceso ahora ya no lo dan los niños, que son los que en su ociosidad se la pasan probando cosas a ver a qué le saben. Ya no son los andariegos de monte cuando están perdidos o los viejos, sino ahora son los científicos, o en la mayoría de los casos, ni siquiera los científicos, sino los gestores de políticas públicas o hasta los comerciantes. En los últimos años hemos visto un boom del marketing emocional y el marketing experiencial. Entonces lo importante ni siquiera es el producto, lo importante no es si el producto es bueno o malo, sino lo que hace tendencia es cómo nos sentimos cuando consumimos eso. ¿Será que si yo como quinoa me voy a sentir sano o voy a sentir que estoy apoyando una causa noble? Esto es lo importante y no el producto en sí. El problema es que encargar a otras personas, sean científicos o sean emprendedores o sea mi abuelita o sea mi tía, a tomar decisiones sobre qué es lo que debo comer y sobre qué es lo que debo investigar, qué es lo que debo domesticar, qué es lo que debo comercializar, es una opción mucho más sencilla que el antiguo proceso, que estaba empírico, lleno de incertidumbre, lleno de peligros, lleno de dolores de barriga, y parálisis faciales y sarpullidos y cosas horribles que no se la deseo a nadie. Al fin y al cabo, es más sencillo ir a un restaurante y decir, bueno, yo quiero probar un plato fusión que tenga camu camu y pancakes de harina de guaymaro, que arriesgar nuestros ingresos, nuestro tiempo y nuestro colon tratando de domesticar cosas que son muy difíciles o que de pronto no tienen mucha carne, ¿no?
Yo no me voy a poner a cultivar mortiños porque pues, son muy chiquitos y sí son ricos, pero eh, toma tiempo y estoy muy ocupado. Este cambio es una consecuencia natural de nuestro estilo de vida, pero no debemos olvidar que todo cambio de mitología implica un cambio en cómo percibimos el mundo, en lo que consideramos importante, lo que es digno de transmitir. Entonces, tenemos que pensar si acaso queremos que la tendencia reemplace a la cultura. ¿M? Tal vez no deberíamos permitir que se nos saque por completo esa responsabilidad humana de crear y de restablecer y de establecer, perdón, relaciones novedosas con la comida, que vaya más allá de lo que puede buscar un mercado en un momento específico, de la segmentación, de la fragmentación de mercado. Y aunque sí, hay una necesidad urgente de conocer y utilizar las plantas silvestres, al menos para el consumo, ya que pues hay otros muchos usos que son o ilegales o políticamente incorrectos. No vamos a entrar en eso en este momento, pero sería interesante charlarlo. Se nos recuerda que estos procesos no nos corresponden ya a nosotros. Ah, usted quiere domesticar una planta, no, no lo haga usted porque usted no tiene tiempo. Ponga a los profesionales del asunto, los que les pagan por domesticar plantas. Qué labor curiosa esa. Entonces, si a nosotros no nos corresponde domesticar los animales y las plantas, digamos las plantas porque los animales ahora sí que es un sacrilegio domesticarlos, yo creo que así como vamos van a prohibir el principito porque domesticó un zorro, y eso es haram. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues solo consumir, ¿no? Y si somos buenos consumidores, entonces vamos a poder activar el engranaje que mueve a los investigadores, a las comunidades rurales menos favorecidas, al ambiente. Entonces, si consumimos, pues le vamos a ayudar a Raimundo y todo el mundo, menos al Principito, porque ese pues ya no tiene salvación. ¿Y qué nos queda? Pues en el mejor de los casos, observar los nuevos productos que aparecen en la COP19 o tomar fotos de especies desconocidas para ponerlas en una plataforma digital que por cierto me encanta. Ahí Naturaleza es una cuña. Todos deberían instalarlo y todos deberían estar allí porque es lo máximo. Mediante ciencia ciudadana o mediante apps que analicen la forma de la hoja con inteligencia artificial y hasta ahí llegamos nosotros. Sin embargo, si nosotros hacemos eso, es imposible que hagamos sagrada una especie, es imposible este proceso de sacralización. Lo que hacemos entonces, que debería convertirse en parte de nosotros, pues ya no lo hace, ¿sí? No se convierte en parte de nuestra cultura, no trasciende, ya no se vuelve tradición, no se vuelve mito, no se amalgama con nosotros. Ya no podemos convertirnos en la gente del maíz, en la gente del arroz, en la gente del chontaduro, como algunos grupos amazónicos, sino simplemente vamos de aquí para allá, dependiendo de lo que nos traiga el mercado en este momento. Ahora, en cuanto a la domesticación, es clarísimo que el estudio y el uso de las especies silvestres es fundamental, pero en mi opinión, para poder aprovechar mejor estas especies, es aún más importante su domesticación. ¿Por qué lo digo? Porque las sociedades más exitosas en cuanto a agricultura durante milenios se han tenido que enfrentar con el limitante último para todas las actividades humanas, y es el tiempo. Nos vamos a morir. Las personas y las sociedades se van a morir. Entonces podemos nosotros dividir nuestro tiempo tratando de cultivar o de recolectar 50 especies con necesidades diferentes, ¿no? Que todo el que tenga una colección de plantas en la casa se da cuenta que es un fastidio porque algunas toca regarlas todos los días y otras toca regarlas una vez cada 2 meses y yo meto entonces un cactus en el baño y se alarga y digo que está muy bonito cuando realmente es que está buscando luz y está muriendo, pero en ese mismo año puedo poner una planta de plástico y se me da muy bonita. Entonces requieren cosas muy distintas. Entonces, a lo que voy es que una persona que se va a morir, o sea, no es que esté terminal, sino pues que se va a enfrentar al proceso normal de envejecer y morir, puede dedicar su tiempo a recolectar y cultivar 50 especies distintas, o bueno, más bien domesticar una sola especie y desarrollar 50 variedades, y como ya sabe cómo cultivarla, entonces pues le queda mamey, como una de las 50 y tantas especies de mamey que hay en Colombia.
Un buen ejemplo de esto es la explosión de variedades de colza, de lo que se llama colza común o Brassica rap, que es el nombre científico, que fueron desarrolladas y cultivadas en una de las agriculturas que tienen más largo historial, que es la de China y la del sur de Asia. Entonces, para un agricultor de esa zona, y bueno, y de acá también, es más sencillo ponerse a cultivar Mizuna, Napa, Nabos, Choizum, Bok Choy, Tatsoi, que todos son la misma especie, pero en cultivares distintos. Entonces, pues digamos que se cultiva igual. Y yo puedo fermentar algunas, comerme otras frescas, almacenar otros para el invierno, antes que ponerme a domesticar por separado 6 especies o 10 especies que tengan requerimientos muy distintos. La domesticación tiene ventajas y es innegable. Retomemos entonces ahora el caso de especies colombianas que tienen un montón de especies y que son comestibles. Vamos a hablar de miconia y de inga, que son dos géneros comestibles. Miconia son los tunos, inga son las guamas, ¿no? De acuerdo con el artículo, como veíamos, pues hay muchas especies que se pueden comer, pero actualmente se cultivan 6 de las 84 especies de guamos por la pulpa. 6 de 84 especies. Y en 2 especies también se consume la semilla, pero creo que no las cultivan por la semilla, simplemente pues se puede comer, pero pues ajá. Las vacas también se las pueden comer, pero pues, no las cultivan por eso. Miconia es todavía más significativo, porque hay 63 especies, pero posiblemente ninguna de esas especies sea cultivada, son puras especies silvestres. Y cuando en cuando se ven en los mercados mermeladas de tuno, ¿no? Para la gente que quiere comer cosas raras, pues hacen mermeladas de tuno, pero es más una curiosidad que un producto que realmente tenga una cadena de producción estable. Entonces, tradicionalmente han sido las personas del campo, los habitantes rurales, los que eligieron cuáles especies de guama eran las más productivas. Y los niños o los ociosos han sido los que han esparcido las semillas de guama más sabrosas. Las guacharacas también han sido las que han esparcido las especies de tunos que tengan frutos de mayor tamaño y los andariegos que por ahí se van a un páramo, a veces las cultivan en los jardines, en las vacinillas viejas de las abuelitas. Entonces nos corresponde a todos nosotros encontrar cuáles árboles son más productivos dentro del bosque, dentro de la inmensa diversidad, y coger y empezar a seleccionar cuáles especies nos sirven, cuáles nos gustan, cuáles son más dulces, cuáles nos quitan dolor de cabeza. Bueno, hacer esa selección. Y eso incluye hacerlas parte del mundo humano, meterlas a nuestra casa, que es domesticar. Y con esto que estoy diciendo no es que quiera desalentar el proceso de conocimiento científico sobre las especies comestibles silvestres, ¿sí? Ya no todo lo del pueblo es robado. Más bien mis inquietudes van hacia cuál debe ser la manera de apropiarnos y de aprovechar esta diversidad, si nos toca a todos o si les toca a los científicos o si le toca a los políticos, si le toca a los nutricionistas o si le toca a mi tía o a quien le toca. Resumamos esta parte. Y es que el cambio de una sociedad rural a una que es predominantemente urbana ha hecho que la misión de conocer y de mejorar las plantas silvestres ya no sea de las personas de a pie, sino de las facultades de agronomía, los laboratorios de mejoramiento vegetal, los jardines botánicos, o en el mejor de los casos, pues a comunidades campesinas indígenas, ¿no? Entonces decimos, nuestros indígenas sí conocen las plantas, nuestros campesinos sí comen guamas, nuestros afroamericanos sí les gusta mucho la chirimoya. Entonces nosotros los idealizamos y decimos que son inherentemente sabios o que son los guardianes de la naturaleza. Pues la responsabilidad no puede caer únicamente en terceros porque todos tenemos que comer y la alimentación es una actividad que es profundamente experiencial, es una actividad colectiva. El que nosotros probemos plantas, que nos llevemos las semillas, que trafiquemos semillas de un lado a otro, que las compartamos, que no le hagamos caso al que nos diga que eso no se puede meter en el bolso, que no podemos meter una naranja que nos trajimos de Europa, mm, por más de que vayamos a introducir la peste negra de las naranjas. Entonces, eso es un proceso humano. Y cuando nosotros intentamos mejorar y domesticar esas especies, ¿a quién le corresponde? Nos corresponde a todos.
El siguiente y el último caso que quiero tocar al respecto es si las especies que nosotros tenemos, si muchas de las especies, o no muchas, algunas de las especies que tenemos en este artículo realmente son especies silvestres o realmente son unas especies con domesticación, pero la domesticación es oculta. Para entender esto, tenemos que ver que los especialistas afirman que la domesticación de plantas se da al menos en cuatro pasos. Desde que nosotros cogemos una especie silvestre realmente hasta que se convierte en un pilar de la alimentación, hasta que se convierte en un arroz o en un maíz o en una papa. Sin embargo, y en especial con las plantas que estaban siendo domesticadas por civilizaciones que desaparecieron, puede ser muy difícil distinguir entre qué es realmente una especie silvestre comestible, algo que nunca se ha domesticado, y algo que tuvo una domesticación, pues una domesticación incipiente que se rompió pues por las dinámicas de la guerra, porque la cultura desapareció, o porque el contacto con otra cultura les hizo ver pues que rinde más sembrar arroz que sembrar amaranto, por ejemplo, ¿sí? Que pues no da tanto rinde como el arroz. Entonces vamos a ver dos ejemplos de lo anterior. Nosotros tenemos una especie en Colombia, bueno, y en muchas de las Antillas y Centroamérica, que le dicen guaymaro o ramón también le dicen en Centroamérica, que es el Brocionalicastrum. El artículo menciona que esta es una especie silvestre, olvidada y subutilizada. Está en una categoría que en inglés es NUS, NUS, pero que tiene alto potencial para la alimentación humana. Entonces ahora nos podemos preguntar si durante muchísimo tiempo la gente se la comió, ¿será que realmente es una especie silvestre? ¿O es una especie que fue domesticada al menos incipientemente, pero que esa domesticación se perdió? Es cuanto menos sospechoso que una especie que esté distribuida en un espacio tan amplio y que tenga un historial tan largo de uso no haya sido por lo menos objeto de un cultivo selectivo, ¿sí? No es posible que la tía de el indígena que primero comió eso, pues le haya dicho, oiga, mi hijo, esto está muy bueno, entonces yo voy a tratar de cultivar esto en mi patio. Algo interesante es que hay un estudio de Montserrat Ferrar y colaboradores en 2019 que mostraron efectivamente indicios de domesticación en los guaymaros, de los guaymaros en los jardines mayas de Yucatán. Entonces, si nosotros pudiéramos escudriñar, si pudiéramos revolver especies que tuvieron procesos de domesticación incipiente como esta, que posiblemente fueron truncados por el colapso de las civilizaciones que trabajaron con ellas, podríamos continuar con estos procesos, ahorrando tiempo y ahorrando pues esfuerzo valioso, porque ya sabemos que al menos alguien vio que tenía potencial, ¿sí? El segundo caso lo que nos muestra es que el hecho de que un cultivo sea rústico, que sea fácil de cultivar, no debe confundirse con que no esté domesticado. Entonces ahí estuve dándome a la pela de mirar algunas referencias del artículo sobre plantas silvestres comestibles de Colombia y me di cuenta que, por ejemplo, no hay un consenso sobre qué son plantas silvestres y cuáles son especies domesticadas. Vamos a ver un ejemplo de esto que son tres especies utilizadas en el Pacífico, que es el achín, la papachina y el ñame motete. Otra vez, achín, papachina y ñame motete. Los géneros son Colocasia, Santosoma y Dioscorea. Entonces, sí, es cierto que el cultivo en su mayoría es poco tecnificado, pues para los estándares de revolución verde que tenemos nosotros, pero no por eso son menos domesticados que otros tubérculos a los cuales estamos acostumbrados. O sea, no es que estén menos domesticados que una papa. Me explico un poquito más. Hay muchas especies de los primeros dos géneros que decíamos que eran Colocasia y Santosoma, que son de la familia Aráceas. También a esto pertenecen los anturios, las monsteras, las plantas de abuelitas que se las damos a comer a nuestro gato y se mueren, ¿sí? O empieza a botar babasa. ¿Por qué? La mayoría de estas especies de las aráceas son de uso ornamental y cuentan con una vaina que se llama oxalatos de calcio y ese oxalato de calcio lo que hace es que cuando un venado se va a comer la hoja de eso, pues le pique el trompo y salga corriendo y aprenda que eso caca bebé. Comer estas especies entonces puede darnos una sensación quemante en la boca o puede producir intoxicaciones serias, ¿no? Entonces,
El creativo que le hizo un encierro grande al perico australiano y que le puso una monstera, pues mató al perico australiano intoxicado con estos oxalatos de calcio. Entonces, en las primeras fases de domesticación, como en algunas especies de bore, ¿sí? Creo que bore es un xantosoma, la reducción de estos oxalatos es incompleta, o sea, la selección no hace que el oxalato se elimine completamente. Y entonces, lo que tenemos que hacer para sacarle el oxalato es jugarlos, incluso por varios días. Cogemos esos cormos, esos que no son tubérculos, realmente son cormos, y los lavamos, los lavamos, los lavamos para eliminar los oxalatos. Entonces, cuando uno quiere hacer una torta de bore, pues tiene que jugarlo, porque al bore también le dicen rascadera precisamente por esa vaina, ¿no? Pero a medida que se domestican las especies, entonces estos cormos pueden ser enteramente comestibles. ¿M? Entonces yo puedo comer malanga y no me voy a quemar porque ya está domesticada. ¿M? Incluso los polinesios, que son los reyes, que son los dioses de domesticar colocasias, han seleccionado variedades incluso que en las cuales las hojas no tienen oxalatos, entonces pueden comerse la hoja de eso que antes era tóxica, se la pueden comer, la pueden hacer en ensalada, la pueden fritar, pueden hacer un montón de vainas, ¿no? Entonces es la cultura del taro. Y lo que comen es puro taro de múltiples formas. Y en el caso del ñame, bueno, la domesticación del ñame entonces implica también reducción de compuestos antinutricionales, porque muchas plantas silvestres tienen como su domingo 7, dijo el mexicano, que si nosotros no lo comemos y no lo podemos comer, pues en últimas nos va a hacer daño, ¿no? Nos meten un paquete chileno en nuestro pobre intestino o nuestro pobre colon, ¿no? Porque no lo puede inflamar, nos puede producir un aumento de la motilidad intestinal, nos puede producir un aumento de la porosidad del intestino, produciendo un intestino permeable. Incluso comidas que comemos nosotros hoy, que no están enteramente domesticadas, nos pueden producir intestino permeable. Por eso, pues las culturas que aprendieron a manejar esto o los fermentan o los remojan para que no nos dé eso. Entonces, además de la domesticación física de las plantas, también tenemos una domesticación cultural, que es cómo utilizamos nosotros la cultura para que esa comida que está parcialmente domesticada no nos haga daño. En el caso de los llames, otra vez volvemos. Entonces, uno de los criterios de selección es reducir compuestos antinutricionales, otro es aumentar o optimizar, digámoslo así, el tamaño del tubérculo, porque normalmente las especies silvestres suelen ser más pequeñas, las cultivadas suelen ser mucho más grandes. El mejor ejemplo es el teocintle silvestre versus el maíz, que hay unos maíces grandísimos que no se lo pueden comer ni tres personas en un estadio. En parte pues por la salmonela que te da comprando a la salida del estadio, pero en parte porque pues son bastante grandes, ¿no? Mm, e incluso también, volviendo al ñame, hay mejora en las propiedades, como el ñame morado, que tiene unos niveles interesantes de antioxidantes y además da una chicha deliciosa. Entonces, nuevamente, en muchos de esos casos nosotros no necesitamos empezar de cero. Necesitamos que se nos diga qué es comestible y qué no, pues porque ya hay otros que hicieron el trabajo por nosotros. Y lo que puede parecernos que es una especie salvaje puede haber tenido ya un proceso de domesticación que podemos retomar. Entonces, es tal vez más sencillo utilizar estas especies promisorias como las guamas, los guáimaros, las malangas o las ñames y fortalecer el cultivo, fortalecer su propia cultural, que empezar de cero. Los jardines y las colecciones privadas pues también son muy importantes, como en el caso de los jardines mayas. Si hubieran desaparecido pues no tendríamos la evidencia de que tal vez alguna vez se cultivó el guaymar. Y llegó el momento de la mamertería, y es hablar sobre las plantas silvestres comestibles y sobre la soberanía alimentaria. Entonces vamos a ponernos incluyentes, ¿sí? Y es que en nuestro país el 90% de las cosas que nos comemos son importadas. Sí, incluso el frijol y los garbanzos que se dan acá o se daban, pues la mayoría lo importamos. Más o menos el 54% de la población en general y del 70 al 85% de las familias indígenas y afroamericanas están en riesgo de inseguridad alimentaria, o sea, de aguantar hambre, y esto lo dice el artículo directamente. ¿Será que entonces las plantas comestibles silvestres son un factor clave para la seguridad alimentaria, como lo sigue el artículo?
Sí, sí, claro que lo pueden ser. De hecho, voy a leer un pedacito del artículo que literalmente dice que es vital promover nuevos modelos agrícolas que revaloricen el uso de las plantas silvestres y provean una alternativa a la expansión de monocultivo y la agricultura intensiva. Entonces, ¿deberían las plantas silvestres reemplazar la agricultura intensiva? Pues a mí me parece que no. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, la diversidad de plantas silvestres comestibles no significa que vamos a tener un suministro constante de alimento a nuestra disposición para mantener a poblaciones humanas grandes. Para esto nosotros necesitamos especies y variedades que sean lo suficientemente productivas y que sean de cultivo predecible, que estén domesticadas y no me tenga que sentar 6 meses a esperar que la vaca y me arona de comer y mientras tanto pues chupe mi hijo. Entonces, ni por virtud propia, ni por la providencia, ni por Diosito, estas plantas silvestres van a reemplazar nuestra creciente necesidad de alimentos. Somos más personas, necesitamos comida, mucha comida. Muchas plantas silvestres, aun cuando se popularizaron, cuando se volvieron trendy, serían incapaces de suplir las demandas que tenemos nosotros como humanidad, sin antes tener un proceso bien largo de domesticación. Entonces, aunque nosotros estemos rodeados de diversidad, nos podemos morir de hambre. Y las personas que se pierden en la selva saben esto, ¿sí? Incluso si conocen bien las plantas comestibles, se pueden morir de hambre. Recordemos los niños perdidos en el Amazonas, que son unos tesos totales, pero cuando los encontraron no es que necesariamente estuvieran gorditos, ¿no? Estaban de hecho bastante flacos, aunque conocían las plantas silvestres, pues estaban bastante flacos. Y así podemos mirar muchos otros ejemplos. Conocí hace unos años en Playa de Oro Chocó unos cazadores que se perdieron y regresaron más de una semana después, pero ladrando del hambre, aunque conocían bien las plantas silvestres de esas selvas. Entonces no les daba el plante, como dicen en el campo. Por supuesto, el que haya una enorme diversidad de plantas comestibles silvestres, pues nos puede dar algo de ventaja. Si sabemos cuáles crecen en qué momento, cómo recolectarlas, cómo prepararlas, sí nos da ventaja por un tiempo y cuando la densidad humana no es tan alta. Si es un grupo nómada que sean poquitos y que se muevan, pues entonces les puede dar una ventaja sobre otras poblaciones que no conozcan eso. Aunque como veíamos y está bien documentado, los nómadas también cultivan. Veíamos que se desplazan a lo largo y ancho de áreas en las cuales han hecho manejo forestal. Pero pues la casi completa dominancia de las sociedades agrícolas sobre las cazadoras y recolectoras nos dejan algo que pensar. Así que tal vez la ventaja que nos da el ser cazadores recolectores es limitado. ¿M? Y que la ventaja de tener un montón de especies silvestres sin domesticar ni cultivar también es limitada. Entonces, hay una discusión sobre el presente y el futuro de la agricultura. Y esto además necesita tener un enfoque que sea muy pragmático, que sea muy práctico, que sea profundamente humano y ético. Pero humano y ético no necesariamente significa atribuirle una categoría moral a la tecnología agrícola. Agricultura significada mala, caca nené, y agricultura de nuestros indígenas y nuestros campesinos, oh yes. Y menos basándonos en romantizar el pasado, que eso es lo que tendemos a hacer los blanquitos en problemas. La discusión sobre la crisis ambiental y social que tenemos nosotros como país y como planeta también no debería convertirse en una falsa dicotomía entre diversidad e industria o en una extensión de las luchas ideológicas que ahora entonces les vamos a pasar a la explotación de la naturaleza por parte del hombre y de la cultura capitalista. Esto podemos verlo con otro ejemplo y es el ejemplo de la seguridad alimentaria de las comunidades afrodescendientes y de las comunidades indígenas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, que se menciona en el artículo. Entonces, los estudios que citan ellos apoyan la tesis de que la agricultura industrial afecta a las comunidades afrodescendientes e indígenas desde perspectivas, citando directamente desde perspectivas económicas y culturales, ocasionando la pérdida de autonomía sobre el territorio y empobrecimiento. Entonces, la caña es el diablo. Me pregunto, ¿realmente el problema es de la agricultura industrial? ¿O más bien tiene que ver
la debilidad histórica del Estado en proteger los derechos de los más desfavorecidos por perseguir los beneficios de los más poderosos. ¿Sí? ¿Es un fallo tecnológico o es un fallo político o es un fallo ético? Es un fallo inherentemente humano. ¿Sí? Bueno, creo que lamentablemente la historia del siglo XX muestra que precisamente la agricultura industrial y los monocultivos es lo que le ha permitido a miles de millones de personas tener algo parecido a la seguridad alimentaria. Digo lamentablemente, pues porque es innegable que este modelo de agricultura industrial ha ocasionado un daño ambiental tremendo. Sin embargo, si nosotros simplificamos la ecuación y decimos que agricultura industrial mala es la causa de todos los males sociales, no solamente puede ser erróneo, sino también tendencioso. Tendencioso es que buscamos justificar nuestras ideologías con esta tesis. Al fin y al cabo, según el último índice de seguridad alimentaria global, los 10 países con mayor seguridad alimentaria centran su agricultura en el monocultivo, si no comen pepas, ¿sí? No comen pepas de monte. Basan su dieta en el monocultivo o la agricultura industrial. Mientras Colombia, un país que tiene 84 especies de guamas, como decíamos, se ubica en la posición 64 de la seguridad alimentaria. Quiere decir que por más de que tengamos 84 especies de guamas, no vives de guamas, como diría Lisa. Afirmar entonces que la agricultura industrial es la causa de la pérdida de la soberanía alimentaria en las poblaciones castigadas del norte del Cauca y el Pacífico puede llevarnos a que nos aferremos a un pasado idílico que tal vez nunca existió. ¿Mm? Hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera tradición alimentaria de las comunidades afro del norte del Cauca? O sea, ¿cuál es la tradición de ellos? ¿Cuál es la tradición de las comunidades afro del Chocó? Entonces, si pensamos en la tradición, entonces diríamos que es comer queso salado y una ración de plátano. Que eso era realmente la manera más sencilla de asegurar la alimentación de las cuadrillas de esclavos en condiciones de alta humedad como las del Pacífico. Entonces, ¿esa es la tradición alimentaria de ellos? ¿O de pronto es la tradición, es la agricultura en las vegas del río Cauca, donde ellos se vieron obligados a vivir porque realmente los dueños de las haciendas consideraban que esas tierras inundables eran malas? Entonces no están allí porque les parecía que las vegas del Cauca fueron lo más hermoso, porque se inundaban, porque, bueno, sí tenía mucho pescado, pero pues si uno no sabe manejar los regímenes de inundación del río Cauca, pues es un fastidio vivir allá y sigue siendo un fastidio, porque pues a la gente se le inunda la casa cada 8 días. O entonces para encontrar la tradición debemos ir más atrás, previo a su violenta llegada a América. Entonces decimos, no, pues la tradición de los afroamericanos, para encontrar la tradición tenemos que irnos a lo que comían en África, pues que era ganadería y cultivo de sorgo y millo y ñame. Entonces, pues, si eso lo comían mis ancestros, entonces yo tengo que comer sorgo. ¿Esa es la tradición? Hombre, la tradición es en últimos el mecanismo para transmitir lo que nos ha sido útil para adaptarnos a un entorno. Y esto es un proceso continuo, es un proceso dinámico, es un proceso resiliente y con las condiciones tan tremendas de desarraigo y explotación que ellos enfrentaron y que continúan enfrentando, no solamente los afroamericanos indígenas, sino la mayoría de comunidades rurales colombianas, podemos correr un riesgo y es de romantizar un pasado de escasez, de decir que todo tiempo pasado fue mejor. Y nos aferramos a una imagen de que ese pasado tan bonito, que por cierto nunca existió, o al menos nunca fue estable. Entonces, a mi parecer tampoco existe esa división entre un uso ideal de plantas silvestres en contraposición a la maldad inherente al diablo que es la agricultura industrial. Hay una discusión constante sobre la perversidad del modelo agrícola que viene desde la Revolución Verde, y sí lo es el diablo, pero esto también pasa por alto que esos mismos demonios del monocultivo a gran escala también han sido los ángeles que permitieron el avance de las civilizaciones. Desde los que empezaron a cultivar trigo, perdón, y cebada en la medialuna fértil, que por cierto erosionaron, y no con máquinas, no tenían bulldozer, y aún así no tenían tractores, tenían arados, y aún así pues erosionaron toda esa tierra que ya sirve para muy poco más que para hacer cosas malas que no voy a explicar acá.
O la cultura maya, que deforestó gran parte de la península de Yucatán para cultivar maíz y después se extinguieron porque deforestaron todo. Entonces, nuestros indígenas guardianes de la naturaleza pues también tuvieron que enfrentarse a procesos de extinción local o de migraciones, pues por esos procesos de agricultura como la tenían ellos. En conclusión, nosotros esta vez podríamos hacer las cosas mejor. Tenemos que tomar lo mejor de la biodiversidad, lo mejor de esta diversidad tan amplia que tenemos, con la que convivimos, con la que no entendemos, y también juntar lo mejor de las herramientas tecnológicas que están a nuestra mano. Y no es mediante reemplazar lo silvestre por lo cultivado, sino cultivando lo silvestre e integrándolo en uno de los logros más importantes de la cultura humana en su historia, que es la agricultura y la domesticación. ¿M? Y domesticar nos corresponde a todos, y cultivar nos corresponde a todos, y conocer nos corresponde a todos. Entonces, bueno, muchas gracias por los que pudieron llegar hasta el final de este podcast. Me alegró poder mencionar estas reflexiones sobre este artículo. El artículo es muy interesante como todo lo que publica Díaz Granados, que nos queda una idea de apropiarnos, de untarnos de tierrita, porque esto es algo que nos hace humanos y que hace que nuestra cultura se fortalezca. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Espero que haya próxima. Gracias. Chao.